Para tu corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículos 22 al 33. Dice así la palabra de Dios. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis, orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar por la palabra que se va a exponer. Señor, te damos gracias porque a través de la Escritura hay consejos, Señor, para nosotros. La sabiduría de lo alto, Señor. Ayúdanos, Señor. Reconocemos que somos débiles, Señor, y que necesitamos de la iluminación de tu Santo Espíritu para comprender, para aplicar diligentemente tu consejo, Señor. Permítenos, Señor, que en este tiempo nuestra mente y corazón puedan estar con la debida atención, sabiendo que el consejo viene de lo alto. Señor, ayuda en mi debilidad para poder compartir tu palabra, Señor, con reverencia y en temor. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, en Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos sentarnos? Desde hace varios meses hemos venido desarrollando esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Estamos ya en la última sección. Recordemos que esta última sección comenzó desde el versículo 14 del capítulo 15. Estamos ya en esta última parte. Y precisamente deseo recordar lo que vimos el domingo anterior para poderle dar continuidad a lo que vamos a exponer. El apóstol Pablo, en esos versículos anteriores, ha recordado a la iglesia que se encuentra en Roma que la labor para
lo cual fue encomendado, esa labor ha sido por pura gracia. Todo lo que él ha desarrollado no ha sido por sus méritos o por su capacidad, sino ha sido la gracia de Dios en la vida del apóstol Pablo. Y que esa labor ha sido en manifestar, en proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, específicamente a los gentiles, para que esos gentiles sean ofrenda agradable a Dios. Su predicación del Evangelio ha sido apasionante, ha sido constante y en obediencia al mandato que se le dio. Y esto es algo que debemos empezar a analizar. La pasión del apóstol Pablo por llevar la palabra de Dios fue una pasión que le permitió ser constante y también ser obediente. Pero recuerda, todo eso es por la gracia de Dios. Si la gracia de Dios no está en nuestra vida, en vano se estará edificando. Así que el apóstol Pablo, dentro de esa encomienda, tenía algo muy particular, era llevar la palabra donde Cristo no había sido anunciado. Ahí quedamos. Y vamos a ver ahora este pasaje bajo 3 puntos. El primero es la planificación del viaje de Pablo. La planificación del viaje de Pablo lo vamos a poder ver en los versículos 22 al 24. El punto número 2, vamos a hablar de la ofrenda bajo la gracia, del versículo 25 al 29. Y finalmente vamos a concluir con la oración del apóstol Pablo, versículos 30 al 33. Rápidamente, la planificación del viaje del apóstol Pablo, 22 al 24, la ofrenda bajo la gracia, versículos 25 al 29, y la oración del apóstol Pablo, versículos 30 al 33. Comencemos con la planificación del viaje de Pablo, versículos 22 al 24. Vamos a volverlo a leer rápidamente. Dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Ahora, Pablo le está explicando a sus receptores allí en la iglesia en Roma cuál ha sido la causa porque todavía no los ha visitado. Recordemos lo siguiente: el apóstol Pablo no fundó la iglesia en Roma, ni tampoco la había pastoreado. Él tenía esas inquietudes, por eso les estaba avisando de cuál era la causa por la cual hasta el momento no había visitado esa iglesia en Roma. Bueno, recordemos que su objetivo, el objetivo que tenía el apóstol Pablo era llevar la palabra de Dios donde no se hubiese manifestado, no se hubiese hablado de nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de esa encomienda, pues podemos ver básicamente 3 cosas muy importantes. Una, que Pablo lleva el Evangelio a los gentiles, aunque cuando vamos al libro de Hechos, vemos que primeramente iba a su pueblo, a los judíos, pero muchos de ellos no le reconocían, no atendían el mensaje que traía Pablo. Entonces él se disponía para compartir con los gentiles. Así que él llevaba el Evangelio a los gentiles. Y lo hacía bajo esta metodología: llevarlo a ciudades amplias, donde el nombre de Cristo no hubiese sido nombrado, ¿sí? Así que ahí vemos la estrategia que utilizaba el apóstol Pablo. Y eso lo recordamos precisamente en el versículo 20 de Romanos 15, donde dice: y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio,
no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Así que Pablo lo que estaba haciendo era cumplir el mandato que se le había asignado. Por esa razón, él no había podido ir a visitar allí a los creyentes de Roma. Y también estos versículos nos dan la respuesta que Pablo planteó al inicio de la carta. Porque cuando comenzó la carta, había allí una referencia que había sido estorbado. Pero ya vemos ahora en la conclusión de la carta la respuesta de Pablo. Miremos un momento Romanos 1, 13 al 15 para poder dar una respuesta ya concreta a lo que mencionaba Pablo, ¿no? Dice la palabra de Dios en Romanos 1, 13 al 15. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Miremos que en el capítulo 1, que tiene la introducción, el saludo del apóstol Pablo, el propósito, el anuncio de que el evangelio es por fe, más el justo por la fe vivirá. Dentro de todo eso que tiene el capítulo 1, Pablo le está diciendo allí que ha sido estorbado, pero ahora al final de la carta ya sabemos en qué estaba Pablo, por qué se demoró, cuál fue la razón para no visitarlos. Pues claro, estaba cumpliendo lo que se le había asignado, llevar la palabra de Dios a los gentiles, que ellos pudieran escuchar el evangelio, el mensaje de salvación. Así que sigamos mirando un poco lo que tenemos en los versículos 23 y 24, donde Pablo está ahora planificando su viaje. Primero les expresa que no ha podido ir a visitarlos, ya sabemos la razón. Ahora estamos viendo esa planificación de su viaje. Y ese viaje tiene estas características. El deseo de Pablo de llevar la palabra a España, su corazón siempre estaba identificado por anunciar la palabra de Dios. Así que tiene un deseo por llevar la palabra a España. Pero también el amor que tiene Pablo por la iglesia en Roma, tiene planeado parar, hacer un pare para después llegar a España. Motivado por el amor. Así que está el deseo por que la palabra de Dios se siga extendiendo y también por los hermanos, por compartir con ellos y que ellos le ayudaran, le guiaran precisamente a su destino que tenía planeado, que era España. No tenemos una información concreta si Pablo efectivamente pudo ir a España, aunque algunos comentaristas hacen una referencia sobre el particular. Sin embargo, es algo complejo identificar si él pudo ir efectivamente a España. Bueno, teniendo presente este primer punto, que es la planeación del viaje, pasemos al segundo punto, que es ofrendando bajo la gracia. Versículos 25 en adelante. Vamos a leer versículos 25 y 26 en primera instancia, poco a poco y vamos desarrollando. Dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces, miremos lo siguiente. Pablo tiene esta agenda. Ir a Jerusalén, después de Jerusalén, pasar por Roma y llegar a España. Esa es la agenda que tiene prevista allí el apóstol Pablo. Ahora tiene algo muy particular que hacer en Jerusalén. Y el texto obviamente nos dice que es ayudar, ministrar a los santos. Porque
estas iglesias en Macedonia y Acaya recogieron una ofrenda para la iglesia que está en Jerusalén. Ahora, tenemos que explorar un poco la historia de estas iglesias para poder entender la profundidad que hay allí. Empezando que son iglesias gentiles y que ahora recogen ofrenda para ayudar a los que están allí en Jerusalén. Entonces, antes de explorar un poco de las características de esta iglesia, miremos Mateo capítulo 25, versículos 35 y 36. Mateo capítulo 25, versículos 35 y 36. Unas palabras de nuestro Señor Jesucristo que nos recuerdan algo muy importante. Dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Estas palabras que encontramos allí en el Evangelio de Mateo nos dan una interesante directriz para poder entender lo que estaban haciendo allí las iglesias de Macedonia y Acaya. Es decir, la responsabilidad que tenemos todos de ayudar a nuestros hermanos. Y eso es lo que vemos también en las palabras plasmadas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esas palabras de nuestro Señor deben retumbar y ser recordadas constantemente en nuestro corazón. En la iglesia hay necesidad y como hermanos debemos actuar. Y estas palabras, como decía anteriormente, deben estar ancladas en nuestro corazón. La ayuda es algo que nosotros no podemos olvidar. Así que hablemos un poco de estas iglesias. La iglesia de Macedonia y Acaya. Bueno, Pablo visitó Macedonia precisamente en su segundo viaje. El apóstol Pablo desarrolló 3 viajes misioneros y en su segundo viaje visita allí esta región. Eso lo podemos comprobar a través del libro de Hechos, en el capítulo 16, versículos 8 y 9, donde se nos narra que precisamente Pablo responde a una visión de un macedonio para que les visite, junto con otros hermanos, Lucas, Timoteo, Silas y otros compañeros. Así que ahí está plasmada la visita del apóstol Pablo a esa región. Ahora, hay algo en particular de los macedonios, y es que estos eran pobres, pero eran muy generosos. ¿Sí? De una vez llega reflexión a nuestra vida: pobres, pero generosos. Miremos qué nos dice 2 Corintios 8, 1, 2. 2 Corintios 8, 1, 2. Dice la escritura, y lo podemos ampliar hasta el 4. No solamente leeremos hasta el 2, sino hasta el 4. Dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Qué interesante es poder leer esa descripción que nos entrega las Escrituras, porque allí podemos ver las características de esa iglesia. ¿Qué puede ser lo normal? Lo normal es que haya una iglesia rica y esa iglesia rica es generosa. Eso sería lo normal. Pero cuando escuchamos a través de las Escrituras que esta iglesia era pobre
y que pedía ansiosamente que le dieran el privilegio de poder participar en esa ayuda, pues por supuesto uno tiene que analizar su corazón. El tema de la codicia sale a flote. Miremos también que nos dice 1 Corintios 16, 1 al 4. 1 Corintios 16, 1 al 4. Dice la Escritura: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces, nosotros podemos ver a través de estos pasajes, primero, que hay una instrucción allí del apóstol Pablo para que se recoja porque hay necesidad específicamente en la iglesia en Jerusalén. Pero también cuando leímos el texto anterior de 2 Corintios 8, 1, 2, podemos ver lo siguiente. Ver que ese dar es bajo un principio de gracia. Porque si no hay gracia, ¿cómo se va a dar? ¿Sí? Si no está la gracia presente en nuestra vida, ¿qué pasaría en nosotros? Muchas personas darían, pero a regañadientas. Otras no lo harían. Y otras ni siquiera tuvieran interés para poder ayudar o para poder ofrendar. Así que lo primero que nosotros debemos entender es que ese principio de dar es bajo la gracia y no bajo la codicia. Porque con codicia, ¿quién da? A veces se da es lo que sobra y no lo que hay. ¿Qué otro principio podemos extraer de lo que hemos leído? Que ese dar es de forma sacrificial. Vemos que en este caso los de Macedonia era una iglesia pobre que estaba haciendo un esfuerzo. Entonces ahí vemos que dan de forma sacrificial. También vemos que ese dar se hace en gozo, ¿sí? No se hace con lamentos. Y vemos también que ese dar se hace de forma generosa. ¿Qué problema cuando se habla de dar? ¿Qué problema cuando se habla de dinero? Y bueno, uno entendería una situación de esas, pero debemos equilibrarla. ¿Por qué se entendería? Porque lamentablemente muchos han utilizado la palabra de Dios para ganancia, lo cual es algo extremadamente terrible. Lamentablemente hoy se escucha en muchos círculos algo que se conoce como ese evangelio de la prosperidad. ¿Y qué hace ese evangelio de la prosperidad? Lo que hace es alimentar la codicia de las personas. Cuando te dicen el Señor te va a prosperar con la casa, con el carro y con la beca, esos corazones se encienden y ahí sí ponen atención, porque solamente se está hablando de bienes. Pero ¿sabes qué? Bienes materiales que perecen. Todo lo que hay en este mundo es perecedero. Aún nuestro cuerpo se va a desintegrar cuando esté bajo tierra. Todo eso es perecedero. Mientras que la palabra que nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde, ¿qué está? Donde la polilla hace lo que tiene que hacer y también el ladrón viene a minar y a hurtar. Más bien la palabra nos dice que debemos hacer tesoros en el cielo porque allí no estará ni la polilla ni el ladrón. Y nos da un buen ejemplo cuando estaba citando ahí Mateo 6, ¿no?
El problema del hombre es el del corazón. Pero aquí estamos viendo una iglesia donde ha sido transformada. Una iglesia donde está el principio de la gracia. Una iglesia que siente la necesidad por la cual están pasando los hermanos de Jerusalén. ¿Sí ves que es completamente diferente ello? No es bajo principios egoístas, no es donde está reinando la codicia, sino por el contrario, donde está nuestro Señor Jesucristo como base principal. Así que vale la pena reflexionar en que el ofrendar generosamente es un privilegio que concede el Señor. Es un privilegio. Esto nos llama a nosotros a ser buenos administradores, a atender el consejo de la palabra de Dios, y aún en esas ofrendas el Señor está trabajando. Trabaja nuestra codicia, que a veces nos persigue de una manera incesante y no nos permite administrar de forma adecuada para poder participar de esos privilegios. Sigamos adelante, miremos ahora el versículo 27, Romanos 15, 27 dice: pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Qué hermoso es esto, ¿no? El poder ver en ese versículo 27 cómo el plan de salvación se desarrolla. La palabra de Dios viene a los judíos. Los judíos crucifican a nuestro Señor Jesucristo, ahora están también los gentiles. Pero que aún hay judíos que creyeron. Y ahí está la salvación, judíos y gentiles. Y ahora los gentiles están allí encargados de dar provisión material a los judíos. ¿Cómo cambia todo, no? Mientras al principio los judíos rechazan el mensaje de Cristo, se jactan de su conocimiento, alardean que conocen la ley de Dios. Dios es maravilloso y ahora permite que esos gentiles que adoraban a una multitud de dioses, que estaban completamente descarriados, que no veían para dónde iban, ahora son los encargados de proveer materialmente y de llevar una ofrenda. Pero algo que uno analiza y dice, precisamente una iglesia que lucha con su pobreza. De primera mano no diría el Señor obrando, pero que los corazones más bien fueran aceptos a recibir esa ofrenda. Por eso vamos a mirar más adelante la oración que hace el apóstol Pablo. Algunos podrían decir, no necesito, no, porque está hiriendo mi orgullo. Es el amor de Dios cuidando a sus hermanos y proveyendo para que no les falte nada. La Escritura nos dice que el Señor nos da el pan de cada día, nos provee de un techo y de un abrigo. Esas son las promesas de Dios que día a día se hacen realidad en nuestra vida. Gloria al Señor. Entonces, ese versículo 27 nos está hablando de la participación de esa iglesia gentil para poder apoyar precisamente a los que están allí en la iglesia en Jerusalén. Sigamos avanzando, versículos 28 y 29, antes de ingresar al tercer punto. 28 y 29 dice: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pablo está planeando y Dios está actuando. Pablo tenía en mente una proyección de viaje y el Señor estaba obrando, porque lo que vamos a ver es la oración de Pablo y cómo la contesta el Señor. Pero antes de esa oración, mira que una vez más Pablo está diciendo allí a los lectores de Roma
este es mi itinerario, esta es la forma como voy a llegar a ustedes. Voy a Jerusalén, entrego la ofrenda, comparto con ellos y después voy allí a Roma. Comparto con ustedes, me ayudan y sigo rumbo a España. Bueno, ese es el plan de Pablo. Y por eso, ahora, ¿qué va a hacer Pablo? Pablo le va a decir a sus lectores allí en Roma que por favor le acompañen en oración para que el Señor pueda abrir las puertas y él efectivamente desarrolle esas actividades. Así que pasemos al último punto, que es la oración de Pablo. La oración de Pablo, versículos 30 al 33, donde dice: pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Qué interesante esta oración. Porque ¿cómo va a llegar Pablo? Es muy interesante. Vamos a desglosar un poco esta oración en estas peticiones, que tiene 3 peticiones. Pero miremos el versículo 30 también, que tiene algo muy interesante. Cuando tú ves ese versículo 30, el apóstol Pablo está nombrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Sí? Y ahí vemos también ese modelo de oración. Oramos al Padre en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Y ahí Pablo lo está haciendo y está solicitando a sus hermanos que oren por él. Yo no diría: Pablo es fuerte, Pablo lleva el evangelio con ganas, con deseo. Pablo es débil como cada uno de nosotros. Somos necesitados de Dios y tenemos en la oración algo tan fundamental que muchas veces la descuidamos. Bueno, miremos entonces las peticiones. Hay 3 peticiones en este texto. La primera petición está precisamente en ese versículo 31. Ser librado de los judíos rebeldes que están allí en ese sector. Ser librado. ¿Por qué está pidiendo eso en oración Pablo? ¿Sabes? Porque Pablo sabía que yendo allá, muchos de esos judíos se levantarían y estarían dispuestos ¿a qué? A quitarle la vida. Ahora Pablo se encomendaba, como siempre lo hizo, al Señor. Porque cuando recordamos la vida de este misionero, de este apóstol, siempre tuvo grandes inconvenientes en compartir la palabra. No fue fácil. Y como decíamos hace 8 días, si uno va y comparte la palabra y pasa una mala experiencia, uno dice: no, yo como que paro. Yo como que más bien no lo hago. Yo como que más bien me quedo quietico. ¿Qué hacía Pablo? Por el contrario, a través de las pruebas, Pablo era fortalecido a seguir adelante. Y a través de la oración, él podía comunicarse con el Señor. Miremos un momento Hechos 21:11, para mirar el peligro de Pablo yendo a Jerusalén. Hechos 21:11. Dice la Escritura en Hechos 21:11, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. ¿De quién está hablando ahí? De Pablo. ¿Sí? De qué era lo que le iba a ocurrir. Entonces, si a uno le dicen eso,
de esto que menciona el profeta Agabo ahí en su contexto, pues uno diría, no, más bien yo no voy, más bien yo me quedo quieto, me voy para otro lado, ¿cierto? Pero Pablo tenía una encomienda muy importante, no olvidemos el contexto, era llevar esa ofrenda de las iglesias de Macedonia y Acaya, y eso era lo más importante, no lo que le iba a suceder. Miremos la siguiente petición que sigue ahí en ese mismo versículo 31. Para que sea librado de los rebeldes que está en Judea, primera petición. Segunda petición, seguimos ahí en el versículo 31, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. O sea que no solamente Pablo está pidiendo para que pueda avanzar allí frente a esos rebeldes que se encuentran en Jerusalén, esos judíos, sino también ahora pide que le acompañen en oración para que esa ofrenda sea acepta. Y aquí, una vez más, tenemos lo siguiente, que Pablo desea ir allí a esa iglesia a compartir con los que tienen necesidad. No se nos dice claramente en el texto por qué esa iglesia en Jerusalén está pasando por una necesidad. No se nos entrega una claridad sobre el particular, pero lo que sí vemos es el deseo de Pablo a pesar de la posible adversidad con la que puede contar. Sigamos hablando un poco de esa adversidad de Pablo que pueda tener allí en Jerusalén llegando. Volvámonos otra vez a Hechos, pero esta vez el versículo 36 del mismo capítulo 21. Hechos 21, 36. Dice, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. O sea que Pablo ya estaba en Jerusalén ahí. Y Pablo ya lo tenían prácticamente acorralado. Bueno, miremos qué nos dice ahí Hechos 22, 22. Más adelantico, sigamos viendo el recuento. Hechos 22, 22 dice, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Pablo. Están hablando de Pablo. No lo quieren. Quieren matarlo. Quieren desaparecerlo. Y Pablo fue a Jerusalén a entregar ello. Y ahí fue capturado, fue apresado Pablo. Bueno, sigamos con las peticiones. Ya llevamos dos, ¿no? Miremos la tercera petición del apóstol Pablo. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Que pueda ir a Roma es la tercera petición. Y el Señor concede todas sus peticiones. Lo que pasa no de la forma quizás que uno podría pensar. Pero mira que ahí dice que la petición es que para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Efectivamente, Pablo llega a Roma. Miremos lo que nos dice Hechos 28, 14, 15. Hechos 28, 14, 15. Dice la Escritura, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Son las 3 peticiones de Pablo. La respuesta de Dios es que fueron concedidas, pero ¿sabes qué? Pablo entendió lo siguiente.
que lo que iba a vivir, la captura por parte del gobierno de turno, tenía un propósito. Filipenses 1:12. Miremos un momento también Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Esta carta del apóstol Pablo a los filipenses es una carta escrita en cautiverio. Y Pablo entiende claramente que todo lo que le ha sucedido es para el progreso del Evangelio. Así que reflexionemos en lo siguiente para entrar en unas conclusiones finales. La oración de Pablo. Esa oración de Pablo estaba enfocada en que el Señor pudiera abrir puertas con esos judíos y que pudiera llevar la ofrenda y que pudiera compartir el amor allí en Roma. ¿Cómo son nuestras oraciones? Porque es que estamos mirando la oración de Pablo y fue contestada. Quizás Pablo diría, bueno, voy a Jerusalén, parto para Roma, después para Madrid, pero todo bien. Sin embargo, vemos a través de las Escrituras que lo que había era algo complejo. Y Pablo lo entendía muy bien, porque se le fue anunciado lo que iba a pasar en Jerusalén. Así que eso no lo intimidó. Por el contrario, eso permitió que persistiera. Y cuando nos damos cuenta, nuestras oraciones son algo tan débiles, tan radicadas, a veces en cosas sin importancia, que no entendemos el privilegio que tenemos de orar y realmente pedir conforme a la voluntad de Dios. Ver cómo Pablo recibió respuesta del Señor y cómo a través de lo que él escribe, él dice, todo lo que me ha sucedido, todo lo que ha pasado en mi vida tiene un propósito. Quizás recordando lo que dice Romanos 8:28. ¿Sí? Y también lo que escribe allá a los filipenses, el progreso del Evangelio. Oraciones de fortaleza, oraciones de ayudar a los demás, a los hermanos, oraciones de cumplir lo que el Señor le ha mandado, de practicar el amor. ¿No creerías que es momento de que nuestras oraciones cambien y no estén concentradas en deseos egoístas? El Señor le respondió a Pablo. Y eso es realmente edificante para nosotros. Miremos estas conclusiones que nos sirven a manera de aplicación de todo lo que hemos visto de estos 3 puntos a través de este pasaje que hemos desarrollado. Lo primero es que como iglesia local, nuestros corazones, como mencionábamos hace 8 días, deben estar deseosos por organizarnos y poder apoyar las misiones. Mencionábamos hace 8 días que gracias a Dios este movimiento de iglesias bíblicas va avanzando, pero hay muchas regiones de nuestro país que no tienen iglesias bíblicas. Y aunque nosotros estamos en un proceso, organizándonos, nos estamos fundamentando, estamos en ese trabajo, uno diría, no debe quedarse eso atrás, debe haber un deseo en los tiempos del Señor que nos conceda esos privilegios para poder apoyar las misiones. No sé si mencionaba hace 8 días, por ejemplo, compartimos con una persona en Argentina que generalmente ve estos videos y decía, no tengo dónde congregarme. Una vez compartimos con algunas personas de otra nación y ellos nos explicaban
cómo salían desde las 3 de la mañana para poder llegar a las 7 de la mañana a un servicio y congregarse en una iglesia bíblica. Fácilmente esas personas salen de su zona de confort, porque Dios pone el querer como el hacer. Y en una ciudad de 9 millones, 9 y medio o 10, porque a veces no se sabe cuánto hay en Bogotá, todo lo tenemos aparentemente a la mano y no valoramos lo que tenemos. ¿Cuántas personas desean realmente tener un sitio donde congregarse y no lo pueden hacer? Y tener compañerismo cristiano. Porque escasitamente pueden hablar es por una pantalla allí. Pero imagínate, la pantalla no te da un abrazo, no te da la mano. Sí. Eso pasa cuando el mundo está deambulando por todo lado, no se valora realmente lo que hay. Así que eso es algo aplicativo y reflexivo para nuestras vidas, sobre todo del primer punto del deseo que tiene Pablo sin descanso de anunciar la palabra de Dios y saliendo de zonas de confort, ¿no? Porque uno diría, no, que vas a ir a Jerusalén, no vayas. Y es más, cuando vemos el contexto del pasaje que vimos de lo que le iba a suceder, le estaban diciendo, no, no. Se pusieron tristes, lloraron, porque pensaban que no iban a volver a ver a Pablo. Bueno, miremos un segundo punto. El primero tiene que ver con ese deseo de apoyar las naciones. El segundo punto tiene que ver con la generosidad. Y cuando hablamos de generosidad deberíamos ampliar y hablar de la administración, de buenos mayordomos, de analizar también precisamente cómo está mi corazón con la codicia. Y si hemos entendido que estar en la gracia nos da la oportunidad de participar de ese privilegio de ofrendar. Si tú te das cuenta, a través de las ofrendas y en el crecimiento y en la organización de la iglesia, a su tiempo podríamos enviar a misiones. Y entonces te das cuenta que esto es una participación de todos. La visión de que la iglesia solamente es uno o el pastor o unos cuantos, eso es una visión como muy romana, ¿no? La iglesia somos todos y todos debemos estar unidos. Todos debemos tener ese deseo. Todos somos iguales, necesitados de Dios, con los dones que el Señor ha entregado a la iglesia para ponerlos por obra. Pero si nos pusieran al frente todos, ¿qué diríamos? Necesitados de Dios todos. Algunos más que otros. No todos estamos necesitados. Quizás unos tengan más luz, pero ese que tiene más luz no es necesitado de Dios. El ejemplo es Pablo, que dice que él es el primero a estar en la lista. ¿Sí? Entonces, esto también nos lleva a analizar el tema de la generosidad. Pero cuando hablamos de generosidad, tenemos que hablar cómo es la administración de lo que el Señor te da. Y qué bueno que juntos podamos participar de esos privilegios de dar, de ofrendar, de que en la iglesia a su tiempo pueda enviar varones y apoyar esas misiones. Pero eso ¿cómo sucede? Obviamente con recursos. Esa es la forma de hacerlo. Así que tengamos cuidado con la codicia, revisemos cómo estamos en ese punto y también en la administración. A veces somos tan contaminados por todas las cosas que ofrece el mundo y resultamos participando de todo ello, de cosas que no tienen utilidad y que podrían estar sirviendo para propagar el evangelio. Y miremos un tercer punto de este tema aplicativo de conclusión, y es la oración bíblica. Qué hermoso es poder comprender la oración bíblica y que no salgan palabras por palabras de nuestra boca que ni tienen sentido.
sino que realmente seamos llevados a oraciones conforme a la palabra de Dios y poder ver el resultado y la respuesta del Señor. Diciéndole, Señor, concédenos que en tu gracia podamos crecer juntos, que podamos entender las Escrituras, que podamos entender el Evangelio y vivirlo, que podamos hablar del Evangelio, que podamos testificar que Cristo nos ha rescatado de las tinieblas. Qué hermoso es poder orar. Señor, que aquellas familias que están pasando por necesidad, concédenos el privilegio de poder aportar a esas familias y que puedan tener el sustento, el pan de cada día. ¿Estamos orando así? ¿Estamos pidiendo al Señor así? Bueno, ¿sabéis qué dice la Escritura con respecto a la oración? Santiago es muy claro. Pedís, pero pedís mal. Bueno. Y darle la gloria a Dios, viendo la respuesta. Ahora partimos de algo en la oración. Un hijo de Dios tiene acceso al trono de la gracia y esa oración es escuchada. Entonces uno dice, el Hijo de Dios debe instruirse bíblicamente para que de su boca salgan oraciones conforme a la palabra y pueda haber la respuesta del Señor. Como lo vimos en este pasaje del apóstol Pablo. Pero si seguimos pidiendo cosas banales, pues no habrá crecimiento. Enfoquémonos realmente en oraciones bíblicas, no bajo nuestros propios deseos. ¿Qué hubiera querido Pablo, no? Pablo hubiera querido, no, yo no voy por allá, pero que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y esas oraciones en ese crecimiento nos van a hacer que cada vez más nos parezcamos a nuestro Salvador. Cambiemos la forma de orar. Instruyámonos en la palabra. Seamos edificados por la palabra. Y traigamos a memoria muchos pasajes que nos hablan de la oración, como lo hace el salmista, como vemos en diferentes partes de las Escrituras. Y démonos cuenta que eso va a traer crecimiento para nuestra vida. Reflexionemos en estas conclusiones. No dejemos pasar ello. Que el Evangelio siga siendo anunciado, que aún en medio de tropiezos el Señor nos permita perseverar y avanzar para que el nombre de Cristo esté en lo más alto de nuestras vidas y que así nuestras oraciones también puedan ser conforme a su voluntad y no conforme a la de nosotros. Vamos a tener el tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de